¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos, al prepararnos para abrir tu palabra, quiero invitar en una forma especial a tu Santo Espíritu a estar aquí con nosotros. Ya el nombre de Cristo ha sido exaltado. Danos confianza en tus promesas. Haz algo especial por nosotros esta noche. Que por los siguientes minutos, Padre, nuestra mente se concentre en escuchar de ti. Quita cualquier cosa que nos pueda perturbar, preocupar, que nos pueda estar distrayendo, y que tu palabra cobre vida en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estudiamos el tema titulado El ángel poderoso de Apocalipsis 10. El capítulo 10 de Apocalipsis tiene un mensaje pero muy interesante. Vamos a descubrir en esta oportunidad que el mensaje de Apocalipsis 10 es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Hemos estado diciendo en las reuniones anteriores que el libro de Apocalipsis está distribuido en dos partes: la parte histórica, la parte escatológica. Parte histórica, capítulos 1 al 14, tienen que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo en la historia, avanzando hasta el tiempo en el que vivimos y cuando por fin Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Eso se ha cumplido prácticamente todo, queda muy poco por cumplirse de lo que está en los capítulos 1 al 14. Ahora, cuando pasamos a los eventos del fin, la parte escatológica, capítulos 15 al 22, de eso nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ya estudiamos las primeras tres divisiones de la parte histórica, las 7 iglesias, los 7 sellos, y entramos en la reunión anterior a las 7 trompetas y descubrimos que entre la 6ª y la 7ª trompeta hay un interludio, hay un espacio allí, y están los capítulos, los mensajes del capítulo 10 y capítulo 11, y después al final del capítulo 11 se toca la 7ª trompeta, y descubrimos que cuando eso sucede, Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Por lo tanto, cronológicamente, tú y yo ahora nos encontramos en medio de la 6ª y de la 7ª trompeta. No sé si tú has encarado un problema en la vida que desde el punto de vista humano tú no le has visto solución. Has llorado, has sufrido, has buscado solución por aquí, por allá, y no le encuentras solución al problema. Yo no sé tú, yo solo sé que yo he pasado por experiencias en mi vida donde he agotado todos los recursos humanos para resolver ese problema, y desde el punto de vista humano no le encuentro solución. Lo he experimentado en mi vida personal, con mi familia, en mi ministerio, pero he descubierto una cosa interesante: que Dios convierte la desilusión en gozo, el fracaso en victoria y la tragedia en triunfo. Históricamente así ha sido. Tú ves la historia del pueblo de Dios en la Biblia y descubres que Dios siempre ha tornado en bendición aquellas cosas que parecen maldición para el pueblo de Dios. Si tú sigues confiando en Dios y no te desesperas, en vez de caer en la desesperación, caes de rodillas y confías en Dios, reclamas sus promesas, tú descubres que Dios torna aquellas tragedias en bendiciones en tu vida. Yo no sé, a lo mejor en esta misma oportunidad tú te encuentras aquí y estás sonriendo, pero en tu corazón estás llorando porque hay una situación que tú no puedes resolver. A lo mejor tu matrimonio se te está desbaratando, las finanzas se te han ido a pique, a lo mejor tienes una situación con tus hijos que ves que se te están saliendo de las manos y sabes que van por el camino de la destrucción en la vida. A lo mejor hay una enfermedad en la familia y desde el punto de vista médico
médico no hay nada que se pueda hacer. Yo no sé si estás experimentando algo como lo que estoy diciendo en este mismo momento. Lo único que sí te digo, que lo que Dios ha hecho por otros puede hacer por ti. Si Dios ha bendecido a otros, te puede bendecir a ti también. Si Dios ha perdonado a otros, te puede perdonar a ti también. Y el mensaje de Apocalipsis capítulo 11, ese ángel poderoso que desciende del cielo, es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios y sobre todo para el pueblo de Dios que está viviendo al fin del tiempo, en los momentos cuando tú y yo ahora estamos confiando, esperando que pronto Cristo Jesús aparezca en gloria por su iglesia. El mensaje comienza así, el versículo 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Aquí Juan identifica a un ángel fuerte, poderoso, y lo describe en una forma gloriosa, maravillosa, muy diferente al ángel que le daba las revelaciones del libro de Apocalipsis. Lo describe en una forma dramática, una forma poderosa, maravillosa. La pregunta es: ¿quién es este ángel de Apocalipsis 10? ¿Y qué significa la palabra ángel? La palabra ángel en griego simplemente quiere decir mensajero, un mensajero con un mensaje. Y por supuesto en la Biblia, tanto en el Apocalipsis como en el resto de la Biblia, se habla de ángeles, seres celestiales con alas. El libro de Hebreos dice que están para ministrar, para servir al pueblo de Dios. Pero cuando la Biblia menciona ángel, no siempre está hablando de un ser celestial. Ángel significa un mensajero con un mensaje. Y sabes que en otras porciones de la Biblia, tanto aquí Juan en Apocalipsis como el profeta Daniel, identifican a este mismo personaje con las mismas características y lo llaman con terminologías interesantes. Mira, te las voy a mostrar. Por ejemplo, en Daniel 10, 5 y 6 se identifica un ángel poderoso, fuerte. En Daniel 7:13, con esas mismas características, se identifica como el Hijo del Hombre. En Apocalipsis 1, 12 y 13 como el Hijo del Hombre. En Daniel 12:1 como Miguel. En Apocalipsis 12:7 como Miguel. Y las mismas características: radiante, brillante, los pies como bronce bruñido, el rostro como el sol. Y saben, mi amado, este personaje no es nadie más. Este ángel poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que viene y se le aparece a Juan para darle un mensaje muy importante para su iglesia. Y el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis nos dice que Jesús envió a su ángel para darle estos mensajes a Juan. Pero en ciertas ocasiones en el Apocalipsis vamos a descubrir que es nuestro mismo Señor Jesucristo que viene en persona para hablar con el apóstol Juan. Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo, así como también en el mensaje de las 7 iglesias fue nuestro Señor Jesucristo quien se le apareció al apóstol Juan. El Señor Jesús tenía un mensaje muy importante para su iglesia y se lo viene a dar personalmente al apóstol Juan para que nosotros lo recibiéramos. El verso 1 dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Aquí aparece el simbolismo del arco iris. La pregunta es: ¿qué simboliza el arco iris? ¿Qué simbolismo tiene aquí en Apocalipsis el arco iris? ¿Cuándo se manifestó por primera vez el arco iris? Tú descubres que después del diluvio, cuando Noé ya salió del arca, que el agua bajó y se secó, y sale Noé y su familia del arca, ven de repente el arco iris, y Dios les dice que esa era una promesa, que nunca más iba a destruir a este mundo con agua. Era una promesa, un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Mira lo que dice Génesis 9:13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y así cada vez que el hombre viera llover
y saliera el arco iris, él podía tener la tranquilidad, la seguridad que no habría otro diluvio, porque Dios lo había prometido, porque Dios había hecho un pacto con la humanidad y porque ellos podían confiar en las promesas de Dios. Y aquí, mis amados, en el Apocalipsis, el arco iris es un símbolo de las promesas de Dios para su pueblo, de las promesas del Señor Jesús, el pacto que Él hace con su pueblo ahora, al fin del tiempo. Y tú y yo, mi amado, podemos confiar en las promesas de Dios. Otros te pueden prometer cosas en la vida y te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Tú, mi hermano, mi amigo que me ves por la televisión en este momento, puede ser que alguien te haya prometido algo y te ha fallado, pero déjame decirte una cosa: tú puedes confiar en las promesas de Dios. Aquí en este simbolismo está el arco iris, el Señor diciéndote que hace un pacto contigo. Tú te comprometes con Él y Él se compromete contigo. Él promete comprometerse contigo. ¿No te parece maravilloso eso, mi amado? El verso 2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya vamos a regresar a identificar ese libro que tiene abierto en la mano derecha, pero noten que tiene un pie, el pie derecho sobre el mar, sobre el agua, y el pie izquierdo sobre la tierra. ¿Qué simboliza el agua en profecía bíblica? Ya hemos estudiado eso en un estudio pasado. ¿Qué es lo que simboliza? Mira lo que dice Apocalipsis 17:15. Y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, no hay duda de que en profecía bíblica el agua representa naciones, muchedumbres, pueblos. Y aquí vemos el simbolismo de que este ángel poderoso, Jesús, tiene un pie puesto sobre el mar, pero también el otro sobre la tierra. Si las aguas representan áreas habitadas, la tierra entonces representa áreas inhabitadas. Por lo tanto, ese simbolismo de tener el pie derecho en el agua, en el mar, y el otro en la tierra, nos dice, mis amados, que el Señor Jesús está presente en todos lugares. Él prometió antes de irse al cielo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y por medio de la presencia de su Santo Espíritu, Él está en todos lugares. Tú puedes estar en un lugar donde hay mucha gente, como puedes encontrarte en un lugar solo, en el desierto, pero si tú tienes al Señor Jesús en cuenta en tu vida, la presencia de Él está donde quiera que tú te encuentres. Y luego dice que tenía en su mano un libro abierto. ¿Dónde se menciona otro libro? ¿Dónde se menciona en la Biblia? Y de paso, sabes que al seguir con estos estudios vamos a descubrir que las profecías del libro de Apocalipsis complementan las profecías del libro de Daniel. Y las profecías del libro de Daniel complementan las profecías del libro de Apocalipsis. Es lo que se le llaman profecías gemelas. Hermanas gemelas, se complementan esos libros, o hermanos gemelos esos libros, porque se complementan uno al otro. Ahora, en el verso 9 dice así del capítulo 12: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Quiere decir que había profecías del libro de Daniel, de lo que Daniel escribió, que no eran para el tiempo de Daniel, que darían su cumplimiento al tiempo del fin. Luego, en el versículo 6 de ese mismo capítulo, dice así: dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Y sabes, déjame detenerme un poco aquí. Si tú lees en detalle el capítulo 12, ahí descubres que las características que se mencionan de ese varón que está vestido de lino ahí es nuestro Señor Jesucristo también, que viene y se le aparece a Daniel. Entonces pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
O sea, ¿cuándo se cumpliría esto? ¿Cuándo se comenzaría a entender esto? Y Jesús le dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya comenzamos en el estudio pasado a utilizar una llave profética que nos ayuda a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, cuando la Biblia habla en terminología profética y está utilizando periodo de tiempo, un día, ¿cuánto tiempo representa? Un año. Ahora vamos a analizar esto, tiempo, tiempos y medio tiempo. En la Biblia, tiempo significa un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Y si tomamos el mes bíblico, entonces el año nos da 370, tiempos 2 años 720, medio año, medio tiempo 180, nos da 1260 días. Pero como cada día representa un año, está hablando de un periodo de 1260 años. Y ahora, amados, ese periodo de 1260 años se menciona en varias ocasiones, tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel. Y siempre que se menciona ese periodo de 1260 años ahí, se menciona en conexión con Roma papal, cuando surgió como poder político religioso. Comenzó a reinar en el año 538 de nuestra era y se extendió hasta el año 1798 de nuestra era, dando cumplimiento a ese periodo. De ese periodo estaba hablando, que cuando llegáramos a lo que la Biblia le llama el tiempo del fin, se cumplieran esas profecías, se iba a comenzar a entender esas profecías que no eran para el tiempo de Daniel. Y ahora nota en los versos 26 y 27 del capítulo 8, dice así: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué es lo que Daniel no entendió de las visiones que recibió? ¿Qué es lo que Daniel no logró entender, descifrar de esas visiones que recibió? Vamos a dar un repasito rápido a vuelo de pájaro de las visiones que Daniel recibió en el libro que él escribió. Por ejemplo, para comenzar, en el capítulo 2, Daniel ve en visión, Dios le muestra una grande imagen que le había mostrado en sueños al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Y esa imagen tenía la cabeza de oro, brazos, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro y parte de barro cocido. Y miraba que una piedra venía y le pegaba a la imagen. Y no quedó duda, Daniel entendió eso, porque Dios mismo le dijo que la cabeza de oro de esa imagen representaba a Nabucodonosor y su imperio, que era Babilonia, que estaba reinando en el tiempo del profeta Daniel. Pero después Dios le dijo que vendría un segundo imperio menor que ellos. La historia lo comprobó, Medo-Persia. Luego vendría el tercer imperio en la historia, Grecia. Y luego el cuarto imperio, Roma, las piernas de hierro. Y después Roma se dividiría en 10 imperios, que eran los dedos de los pies de la imagen, que fue el surgimiento de las naciones europeas en el año 476 de nuestra era. Y la piedra que le pegaba a la imagen y acababa con ella y hacía un grande monte y llenaba toda la tierra, era la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, que iba a establecer un reino que nunca jamás iba a corromper. Eso lo entendió Daniel. Pasamos al capítulo 7 y Daniel ve 4 bestias que salen del mar: un león, un oso, un leopardo, luego una bestia espantosa de hierro. Y Daniel entendió también eso, porque en el tiempo de Daniel se utilizaban símbolos de animales para identificar a naciones, a imperios. Y en la Biblia, en Isaías, se identifica claramente que el león es Babilonia. Y después vino el segundo imperio, Medo-Persia, el oso. Luego Grecia, el leopardo. Luego la bestia espantosa de hierro, Roma. Los 10 cuernos significaban las naciones europeas. De ahí salió un cuernecito pequeño, el quinto poder en la historia, que
que surgió en el 538, Roma papal, que iba a reinar como un poder político religioso por ese periodo de 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Y eso es lo que Daniel no logró descifrar, lo que tenía que ver con periodo de tiempo de esta profecía. Pasamos al capítulo 8 y Daniel tiene otra visión, un carnero y luego un macho de cabrío. Y del macho de cabrío, que tenía un cuerno, se le quiebra y salen 4, y de ahí después sale otro cuernecito pequeño, mayor que los otros. Y se le dijo claramente a Daniel, no hay duda, si tú lees en el capítulo 8 de Daniel, ahí se le dice que ese carnero son los reyes de Medo y Persia. Y luego enseguida de el macho cabrío dice claramente que es Grecia, y el cuerno era el primer rey, Alejandro el Magno, que murió muy joven. Y después los otros 4 cuernos que salían, la división en provincias de Grecia. Cuando él muere, sus generales se dividen en provincias, Grecia. Y después el otro cuernecito que surgía era el Imperio Romano en su fase política, y también abarcaba la fase política religiosa de Roma. En esta profecía Daniel entendió todo eso. Lo que no entendió Daniel del capítulo 8 fue el versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y Daniel se preguntaba cómo el santuario va a ser purificado, porque cuando Dios le da esta visión a Daniel es en el año 551 antes de Cristo, y en el año 586, 35 años atrás, Nabucodonosor, en su tercera incursión que hizo a Jerusalén, había destruido el templo y la ciudad. Por lo tanto, hacía 35 años que los servicios en el santuario de Jerusalén, en el templo, estaban interrumpidos. Daniel sabía lo que era la purificación del santuario. En nuestro estudio pasado hablamos, era esa fiesta anual que se llevaba en el otoño, que era una fiesta de juicio para el pueblo de Dios, la expiación, la purificación del santuario. Daniel entendía eso, pero lo que no entendía, cómo iba a ser purificado si estaba destruido el templo y ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Eso es lo que Daniel no entendió. Pero mis amados, Dios le estaba mostrando una larga profecía a Daniel, que después en el capítulo 9 da las bases para comenzar a descifrar esta profecía. Dios decía que cuando se diera la orden para restaurar Jerusalén y edificar la Jerusalén y el templo, de ahí iba a comenzar a contar la profecía. Y históricamente quedó establecido, y en la Biblia, que en el año 457 antes de Cristo, el rey Artajerjes de Persia dio ese edicto, y de ahí comenzaba. Después nos llevaba exactamente cuando el evangelio iba a pasar de los judíos a los cristianos, a los gentiles. Y de ahí nos llevaba hasta el año 1844 de nuestra era, que es cuando comenzaba el juicio investigador en el cielo. Y es lo que Daniel no había entendido, lo que tenía que ver con este periodo de tiempo. Entonces, amados, ese librito abierto que tiene este ángel poderoso, nuestro Señor Jesús, con el símbolo de este ángel poderoso, son las profecías de Daniel, que no se entendieron en el tiempo de Daniel, pero que eran para el tiempo del fin, y que tú y yo deberíamos ahora de tener acceso para entenderlas, porque ahora está abierto el libro. Y mira los versos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Déjame preguntarte, ¿cuál es el mensaje de los 7 truenos? Tú que me estás viendo por la televisión, a lo mejor te puedas imaginar o especular, pero te voy a decir una cosa: tú y yo podemos pasar especulando de aquí hasta que Cristo venga cuál era el mensaje de esos 7 truenos, y nunca sabríamos con certeza, porque a Juan se le dijo: no escribas lo que han emitido los 7 truenos. ¿Por qué razón, amados? Porque sin duda no tiene nada que ver con tu salvación y la mía lo que emitieron esos 7 truenos.
Porque si tuviera que ver con tu salvación y la mía, yo te garantizo que Dios se hubiese asegurado que nosotros supiésemos lo que emitieron esos 7 truenos. Pero no tiene que ver con tu salvación y la mía. Entonces, ¿qué hacer cuando tú encuentras una porción de la Escritura como esta? Puedes especular, imaginarte, pero estarías poniéndote en terreno movedizo, en terreno peligroso, dando una interpretación personal particular. Y la Biblia no es de interpretación particular, dice, sino la misma Biblia se interpreta sola. Entonces, ¿qué hacer cuando encuentras un versículo como este? Hay que aplicar la regla que está en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, no quiere decir que nunca sabremos lo que iban a emitir esos 7 truenos. Yo te garantizo que cuando Cristo venga en gloria y por su gracia tú y yo seamos salvos y lleguemos al reino de los cielos, si tú te le acercas al apóstol Juan o a Jesús mismo y le dices que tienen la curiosidad de saber qué emitieron esos 7 truenos, sin problema te lo dirá el Señor o el apóstol Juan. Pero en este caso, como no tiene que ver con tu salvación y la mía, el Señor eligió que no lo supiéramos nosotros ahora. Entonces el versos 5 y 6 dicen: y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 2 cosas aquí encontramos, por lo menos en estos versículos, que son importantes. Número 1, aquí vemos que nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas, y en el Apocalipsis sobre todo, aunque también en otras porciones de la Biblia, tú encuentras que Dios hace énfasis que Él es el creador de todas las cosas. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7, mira lo que dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vez tras vez Dios nos recuerda que no olvidemos que Él es el creador de todo. Y para eso, sabes que Dios nos dejó el 4º mandamiento en la Biblia. Si tú vas al capítulo 20 de Éxodo, encuentras los mandamientos, y en los versos 8 al 11 está el 4º mandamiento, y comienza diciendo: acordarte has del día de reposo para santificarlo. De los otros mandamientos, Dios dice: no hagas esto, no tengas dioses ajenos, no tengas imágenes, no las adores, no tomes el nombre de Dios en vano, no robes, no mates, no adulteres. Pero cuando llega al 4º mandamiento, a la observancia del sábado, Dios no dice: no hagas esto o haz esto. ¿Qué dice Dios? Acuérdate. ¿Por qué lo dice? Número 1, porque es importante para Él, si no, no nos lo diría. Número 2, porque Dios sabía que al pasar el tiempo, el ser humano iba a tender a olvidarse o darle poca importancia a este mandamiento, y por eso dice: acuérdate. Y nota lo que sigue diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Aquí nos recuerda que Él es el creador. La razón del por qué debemos observar el sábado, aparte de que necesitamos ese reposo nosotros, nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios sabía que mientras el ser humano no se olvidara de este mandamiento, nunca se iba a olvidar de Él como el creador de todas las cosas. Y hoy por hoy el ser humano dice que venimos del chango, del mono, y no de un Dios creador. Y yo les digo, hermanos, yo tengo sobrinos que parecen changos y se portan como changos, pero no por eso venimos del chango. Y noten que no dije nietos, porque mis nietos son los niños más hermosos que pueda haber en el mundo.
Y el verso 6, la última parte, dice: el tiempo no sería más. No que al cumplirse esta profecía ya no habría más tiempo. Entramos al tiempo del fin. Cuando se cumplieron estas profecías, entramos a lo que la Biblia le llama el tiempo del fin. Simplemente que de ahí en lo adelante ya no habría más profecías de tiempo. Y tú buscas en toda la Biblia y no encuentras. El Señor Jesús dejó señales. Tú lees en el libro de Mateo capítulo 24, por ejemplo. Él habló de señales en el mundo político, mundo físico, mundo económico, mundo religioso, mundo social, mundo moral. La condición que iba a prevalecer al fin del tiempo. Y Jesús dijo, cuando habló de eso, de la higuera, aprender la parábola: cuando ven que ya salen las ramas, saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean todas estas cosas cumplirse, sepan que está a las puertas mi venida. Pero no dio fecha, ya no hay profecías que tengan que ver con tiempo, con fecha de cumplirse, solamente señales. Y ahora noten el verso 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y descubrimos que nosotros estamos viviendo entre la sexta y la séptima trompeta. En los últimos momentos de la historia de este mundo, descubrimos que cuando se toca la séptima trompeta, Jesús aparece en gloria por su iglesia. El estudio pasado nos hablaba de eso. Quiere decir, mis hermanos, que al dar cumplimiento a estas profecías, se entenderían y nos acercaríamos al momento cuando Cristo Jesús vendría en gloria. El misterio de Dios sería consumado, de la redención. Ahora nota los versos 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y aquí, mis amados, el apóstol Juan, al estar recibiendo este mensaje de ese librito, es un símbolo del pueblo de Dios, porque no era solo para Juan, sino era un mensaje para su iglesia. Y aunque en el capítulo 1, verso 1, ahí vemos desde que Dios se lo dio a Juan, al ángel, y se lo dio después el ángel a Juan, para que entonces, dice, sus siervos sepan las cosas que van a suceder pronto. Por lo tanto, aquí es un símbolo del pueblo de Dios, y nos está diciendo que al llegar el fin del tiempo, al cumplirse esas profecías de Daniel, el pueblo de Dios iba a pasar por una experiencia agridulce en la historia, en su experiencia. Ya descubrimos del estudio pasado que hubo un tiempo cuando llegamos a la edad oscura, la edad media, tanto por medio de las 7 iglesias como por el estudio de los 7 sellos. Descubrimos que se llegó un momento en la historia cuando se perdió la verdad de Dios. En la historia se le llamó la edad oscura, la edad media, pero vemos que también en la historia Dios comenzó a levantar luces. Por ejemplo, aparecen los valdenses con ese líder Pedro Baldo, predicando que la Biblia era la única guía de obediencia, porque para entonces ya aún la Biblia estaba prohibida. No permitían los clérigos, los líderes religiosos, que la gente tuviera la Biblia en sus hogares. Entonces los valdenses son perseguidos y huyen a las montañas, al norte de Italia, al sur de Francia y hacia Suiza, y ellos comienzan a predicar. Y de ahí surge el movimiento valdense en la historia. Luego después aparece otra luz de Hus, Juan Hus, y aquí predicando la obediencia. Él aparece en la ciudad de Praga, en lo que ahora le llamamos la República Checa, predicando que la obediencia se la debemos a Dios y no a los hombres. De paso, él fue quemado en la hoguera por predicar estas cosas. Y así surge el movimiento jusita. Después aparece Martín Lutero, predicando la gracia, que somos salvos por gracia. Martín Lutero era un monje católico.
No tengo tiempo para contar la historia de él, pero él llegó a Wittenberg, en un monasterio. Dios le salvó la vida milagrosamente. Él le prometió que iba a dedicarse a servirle, y él hacía todo lo que le enseñaban en el monasterio, pero él se sentía vacío espiritualmente. Hacía las cosas que le enseñaban, penitencias y tantas otras cosas, obras humanas, y leyendo en la Biblia, en Romanos, en Efesios, descubre que el justo vivirá por la fe, que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, que no la podemos comprar. Y él comenzó a predicar eso, y de ahí en la historia surgió lo que se le llama la iglesia luterana. Ahora, después aparece Juan Calvino predicando el crecimiento en la vida cristiana, que el cristiano no se debe de estancar, que debe de ir creciendo espiritualmente, y de ahí surge lo que en la historia conocemos como la iglesia presbiteriana. Y después de eso aparece Anabatistas predicando el bautismo por inmersión, porque créanlo o no, todos estos grandes reformadores predicaron todo lo que ellos aprendieron, la luz espiritual que Dios les dio, pero ellos bautizaban por aspersión. Porque hasta el siglo XII, acercándose al siglo XIII, todavía aún la iglesia católica bautizaba por inmersión. Pero después del siglo II, entrando al XIII, comenzaron a bautizar por aspersión. Y ya anabatistas comienza ese movimiento, y de ahí surge lo que en la historia entendemos como la iglesia bautista. No sé si donde tú vives hay iglesias bautistas a tu alrededor, pero viene de ese movimiento. Y después aparece Juan Wesley predicando la santidad. Él vivía en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y él notaba que la gente venía a su iglesia el domingo, cantaban al Señor, oraban, estudiaban la Biblia, y en la tarde él andaba caminando por la ciudad, y de casualidad encontraba a algunos de sus miembros saliendo de una cantina, de un bar, de un centro de vicios. A lo mejor era el diácono de la iglesia o el anciano de la iglesia, y él comenzó a predicar la santidad en la vida cristiana, que el cristiano es cristiano donde quiera que está, y no solamente cuando está en la iglesia. Y de ahí surge lo que ahora entendemos como la iglesia metodista. Y así fue avanzando el tiempo, los siglos, y ya acercándonos a los 1800, comenzó un movimiento alrededor del mundo, hermanos, sincronizado, no organizado entre ellos, pero sí sincronizado. Fue el Espíritu de Dios que comenzó a moverlos, predicando la pronta venida de Cristo. Les hablo rapidito de 3 de ellos. Por ejemplo, en Sudamérica aparece Manuel de la Cunza. Él era un jesuita español y fue a Chile, y él comenzó a predicar ahí la venida de Cristo, las profecías de Daniel y de Apocalipsis, mostrando que estábamos viviendo al fin del tiempo, que esas profecías se habían cumplido. Después en Europa también aparece José Wolf, un maestro de teología en la universidad, y comenzó a predicar estas grandes verdades. Y acá en Norteamérica, en el noroeste de Estados Unidos, aparece Guillermo Miller. Era un pastor laico bautista. Su conversión fue en el año 1816. Escuchó a un pastor bautista predicar de la importancia de que el padre sea el sacerdote del hogar, que se interese por educar a sus hijos espiritualmente, dar ejemplo y tener el culto familiar. Y él pensó, pero ¿qué estoy haciendo yo? Él era de una familia grande, eran 18 de la familia de él, y él ahora casado tenía 10 hijos. Ustedes saben, no había internet, no había televisión en ese entonces, pues no había qué más hacer más que crear hijos, era todo lo que hacía la gente. Pues él comenzó a leer la Biblia, y así se agarró la Biblia, y 2 largos años, hasta el 1818, estudió verso por verso desde Génesis hasta Apocalipsis, usando solo la concordancia de Cruden. O sea, no quiso usar un comentario bíblico para no ser él afectado por ideas humanas. Lo que él hizo, llegaba a un verso que no entendía, oraba, y luego iba a esa concordancia donde le mostraba dónde había otros versos en la Biblia que hablaban de lo mismo, y él iba comparando y no avanzaba hasta que no entendía lo que estaba allí. Oraba, estudiaba, y mis hermanos, en esos 2 largos años repasó todo, y después se concentró a estudiar las profecías de Apocalipsis.
Y cuando lee las profecías de Daniel y Apocalipsis, llegó a la convicción que Cristo vendría en 1844, al cumplirse la profecía de los 2300 días o años de Daniel 8:14. Cuando leyó la purificación del santuario, pensó que hablaba de esta tierra, y cuando siguió esa profecía, cuándo comenzaba y cuándo terminaba, él dice: pero dentro de unos cuantos años Cristo va a venir. Pero con todo él no compartió esos estudios con nadie. Por 13 largos años siguió estudiando solo, hasta que un sábado de agosto en 1831, en oración le dijo a Dios que si alguien lo invitaba, él estaría dispuesto a compartir sus estudios de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Estaba intranquilo. ¿Y cuáles eran las posibilidades que alguien lo viniera a invitar? Él dijo: Señor, yo no me voy a ofrecer. Si alguien me invita, es la señal que tú quieres que yo vaya. Él vivía en una área rural, un área de campo, tenía un rancho, una chacra, como le dirían en otros países, ahí en el estado de Nueva York. Pues, mis hermanos, para su sorpresa, a la media hora llegó su sobrino, que vivía a 16 millas, con una invitación del pastor Bautista para que Miller fuera a predicar a su iglesia. Y tú dices: 16 millas, me subo a mi carro aquí, en lo que salgo a la autopista, llego, en media hora la hago. Pero en ese entonces, hermanos, se viajaba a caballo. Tardaban horas para recorrer 16 millas. Quiere decir que él todavía no comenzaba su oración cuando Dios ya se la había contestado. ¿Qué te dice eso? Que cuando tú le pides a Dios con sinceridad y te comprometes con Él, aún antes de que le pidas, Dios ya ha puesto las condiciones, los elementos para contestar tu oración. Eso es para ti también, que me ves por la televisión. Te comprometes con Dios, Él se va a comprometer contigo, y ya antes de que le pidas, Dios ya va a tener la respuesta. Prepárate para recibir la respuesta de Dios. Pero con todo, Miller salió frustrado a la huerta que tenía atrás. Señor, yo no estoy preparado, envía a alguien más. Pero ahí descargó su corazón con el Señor, y después vino una paz a su vida. Supo que debería de predicar estas profecías, y el siguiente domingo se aparece a la iglesia con sus diagramas que se había hecho de las bestias de Daniel, de Apocalipsis, y comienza a predicar. Y hermanos, la gente se les abrieron los ojos. Nunca habían escuchado predicar estas profecías y que Cristo venía pronto. Y rápido comenzó un grande movimiento. Se le comenzaron a unir en estudio, por ejemplo, Jaime White, que era pastor de la Conexión Cristiana; Elena Harmon, una joven líder de la iglesia metodista; Carlos Fitch, que era pastor de la iglesia congregacionalista; José Bates, que también pertenecía a la Conexión Cristiana, y otros líderes más de otras iglesias estudiaban con ellos en la casa, queriendo saber más de estas profecías bíblicas. Llegó el momento que el movimiento creció tanto que las iglesias ya no eran lo suficientemente grandes para acomodar a todos los que venían a oír. Decidieron hacer una carpa con capacidad para 4,000 personas. Y en aquel entonces eran áreas rurales, fuera de Boston, Nueva York, Washington y Chicago hacia el oeste. Hermanos, todo ese territorio eran áreas rurales. Ellos llegaban a lugares donde ni siquiera en todo el condado había 4,000 personas, y armaban esa carpa, que se entendía que era la carpa más grande del mundo en ese entonces. Y la gente escéptica, burlona, comenzaba a reírse de ellos. Pero ¿quién va a venir si ni siquiera hay 4,000 personas en todo el condado? Cuando la gente se daba cuenta que ellos estaban predicando, comenzaban a venir. La historia dice que se llenaba la carpa, y a veces había 2,000 personas o más afuera queriendo oír. Fue un movimiento tremendo, y eso solo les estoy hablando aquí del noreste de Estados Unidos. En alrededor del mundo hubo un movimiento así, y hacían sus campamentos, predicaban, la gente venía, y había unos reavivamientos tremendísimos, hermanos. Hubo un tremendo movimiento para ese tiempo. Alrededor de 175 pastores se unieron a Guillermo Miller en la predicación de las profecías de Daniel y Apocalipsis y de la segunda venida de Cristo. La mitad era metodista,
una cuarta parte bautista y la otra cuarta parte de diversas denominaciones, y fue un movimiento que involucró a líderes y pastores de diferentes denominaciones. Ese movimiento milerita que le llamaron, para 1844 se calcula que entre 150,000 y 500,000 personas se identificaban con el movimiento milerita. Y cuando tú piensas que en todo Estados Unidos había solamente de 10 a 11 millones de habitantes, y solo en esa parte noreste que alrededor de 500,000 de personas hayan seguido ese movimiento y se hayan identificado con ese movimiento, fue un tremendo movimiento. Por ejemplo, Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, en todo su ministerio logró reclamar tener alrededor de 50,000 miembros, y que aquí en unos cuantos años hubiera solo aquí en el noreste de los Estados Unidos alrededor de 500,000 de personas. Fue algo tremendo. El pastor Carlos Fitch murió de sobrecargo de trabajo el lunes antes del 22 de octubre, solo 8 días antes. Su esposa e hijos lo sepultaron con alegría porque tenían la esperanza que en una semana lo volverían a ver. Al seguir estas profecías, descubrieron que en ese año la purificación del santuario caía el 22 de octubre. Y dijeron, ese día va a venir Cristo. Y yo creo que la señora Fish dijo, pues hasta vacaciones tengo, una semana no tengo que lavarle a mi esposo, no tengo que cocinarle los frijolitos, las tortillas y toda la cosa. Creían sinceramente que Cristo vendría. Llega el 22 de octubre del año 1844 y se reúnen muy temprano en hogares, en iglesias, en el campo, grupos de hermanos orando, cantando para recibir al Señor. Llegó el mediodía, la tarde, Cristo no vino. Y óiganme, hermanos, cuando Cristo no vino como ellos esperaban, quedaron amargamente desilusionados. ¿Por qué vino este grande chasco, esta gran desilusión a este grupo de cristianos sinceros? Antes de que entendamos eso, déjame hablarte de otra gran desilusión que sucedió. Cuando Cristo vino, la gente lo seguía, expulsaba demonios, con tocar a los enfermos sanaban, alimentaba a las multitudes, multiplicaba los panes y los peces. Y tanto sus discípulos como la gente decían, este es el rey que queremos, que nos liberte del yugo romano, que establezca su reino. Pero Jesús más de una vez les dijo, mi reino no es de esta tierra. Pero ellos querían seguir creyendo que Jesús iba a establecer su reino en esta tierra, en ese momento. Cuando fue aprendido en el Getsemaní aquel jueves de tarde, fue llevado ante los sacerdotes, después lo maltrataron. Cuando fue llevado ante Pilato, y Pilato dijo, ¿qué haré con Jesús que se llama el Cristo? Sus discípulos abrigaban la esperanza que Jesús iba a hacer un milagro ante el pueblo y la gente creería en él y entonces iba a establecer su reino. Pero después, cuando lo llevaron al Calvario, y después cuando colgaba en la cruz, que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía esperaban los discípulos que allí hiciera el milagro. Cuando los sacerdotes le decían, pues si eres hijo de Dios, baja de ahí para que creamos. Salvó a otros y no se puede salvar él mismo. Abrigaban en el corazón la esperanza que hiciera un milagro, bajara de la cruz y que entonces todos creerían en él. Pero cuando dijo consumado es y murió, mira lo que dijo después uno de esos discípulos, Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Quedaron amargamente desilusionados ese jueves de tarde. Todos sus sueños, todas sus ilusiones se les fueron al piso. Sufrieron amargamente ese fin de semana. Pero el domingo de tarde, cuando se les aparece el Señor Jesús, recobraron la esperanza y les dio la comisión de predicar el evangelio, y les dijo en Hechos 1, 7 y 8, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y los discípulos cobraron ánimo, supieron que ese reino no era terrenal, que iba a establecer el Señor Jesús, y comenzaron a predicar esa verdad con ánimo. Y noten lo que sucede apenas unos 50 días después de que Jesús había muerto en la cruz. Llega el día de Pentecostés y Pedro, movido por el Espíritu de Dios, predica un tremendo sermón. Y aquí dice en Hechos 2:41 así: que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta este momento había solamente 120 discípulos, y movidos por el Espíritu de Dios, ese mensaje penetró el corazón, el alma de los oyentes, y más de 3,000 personas se unen. Ahora crece explosivamente la iglesia y sigue creciendo después de esto. Y así, amados, los discípulos creyeron que Cristo iba a restaurar el reino y quedaron amargamente desilusionados cuando Cristo fue crucificado. Pero por otro lado quedaron maravillados con la resurrección y aceptaron la comisión de Cristo de proclamar el evangelio al mundo. Y así salen dando sus vidas, dando todo lo que tenían para la predicación del evangelio, sabiendo que era la comisión que el Señor Jesús les había dado. Ahora, amados, los pioneros mileritas o adventistas creyeron que Cristo iba a restaurar el reino. Quedaron amargamente desilusionados cuando Cristo no regresó en 1844, pero quedaron maravillados cuando descubrieron que estaban viviendo en la hora del juicio. Aceptaron la comisión de Cristo de proclamar el evangelio al mundo. Muchos se desanimaron, sí, pero la gente sincera siguió adelante. Y lo que hicieron, comenzaron a reestudiar las profecías. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y ellos dijeron: tenemos que reestudiar esas profecías, en algo fallamos. Y se reunieron en oración sinceramente buscando la dirección de Dios. Y entonces descubrieron grandes verdades. Para comenzar, descubrieron que la fecha estaba correcta. Seguía llevándolos a 1844. Lo que estaba incorrecto era el evento. No era que Cristo venía a esta tierra, sino que comenzaba el tiempo del fin. Jesús comenzaba el juicio investigador en el cielo. Entonces también descubrieron, por ejemplo, por medio de un bautista del séptimo día, que compartió la verdad el sábado con José Bates. Hasta este momento el movimiento milerita guardaba el domingo como el resto de las iglesias, pero un bautista del séptimo día comparte eso con Bates, y Bates lleva eso al grupo de estudio, y de ahí en lo adelante adoptan eso como día del Señor, como la Biblia enseña. Descubren el estado de los muertos como la Biblia lo enseña, el cuerpo como templo del Espíritu Santo, que Dios quiere morar en nosotros, que quiere que lo mantengamos sano, y comienzan a predicar esas verdades también. Y entonces el verso 11 del capítulo 10 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y de esa grande desilusión vino un grande movimiento alrededor del mundo, predicando estas grandes verdades: la venida de Cristo, los mandamientos de Dios, el juicio investigador. Y comienzan ellos a seguir predicando sin desanimarse, porque Jesús dijo en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa era la señal, no una fecha, sino la predicación del evangelio. No dice que todo el mundo va a aceptar el evangelio, pero el evangelio será predicado, y más que nunca antes, como hoy, mi amigo, tú lo estás viendo por la televisión, otros lo mirarán por internet, y esa señal la estás recibiendo vía satélite, y así alrededor del mundo son millones y millones de personas que están recibiendo el evangelio. Unos están aceptándolo, otros lo están rechazando, pero el evangelio será predicado, y entonces vendrá el fin.
En Apocalipsis 14:6 dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Ese evangelio eterno se tiene que seguir predicando hasta el fin. No somos salvos de ninguna otra forma más que como fue presentado a Adán y Eva. Las culturas han cambiado, las idiosincrasias han cambiado, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y se tiene que predicar alrededor del mundo esos mensajes de Apocalipsis, el evangelio eterno. Sí, mi amado, este mensaje de Apocalipsis 11 nos enseña que Dios convierte la desilusión en gozo, el fracaso en victoria, la tragedia en triunfo. Recuerda que el mensaje de Apocalipsis 11 es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Y cuando comienza a sonar la séptima trompeta, se va a consumar el misterio de Dios como lo prometió. Y entonces vemos que Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia cuando se toca la séptima trompeta. Eso lo descubrimos en el estudio pasado. Y cuando tú entiendes eso, Dios pone en tu corazón un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. Entonces abres el corazón a Jesús. Sabes que no hay otra cosa más importante en tu vida ahora que prepararte y preparar a tus hijos, a tu familia para ese evento glorioso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de paso te digo, en el Apocalipsis el tema más importante es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Lo más importante en el Apocalipsis para el Señor Jesús es su iglesia. Eres tú, soy yo. Tú que me escuchas, que me ves por la televisión, tú eres lo más preciado que Dios tiene, y ya ha hecho todo lo posible para que tú tengas vida eterna, y hará todo lo posible para que te prepares y estés listo para ese día glorioso cuando suene la séptima trompeta, y entonces Jesús aparecerá en gloria. Yo no sé, mi amado, cómo anda tu vida. Yo no sé qué estás viviendo ahora, qué cosas estás percibiendo en la vida, a qué cosas le estás dando más prioridad en tu vida. Yo solo sé que mucha gente, aunque se llama cristiana, tiene otras prioridades en la vida y se está perdiendo de lo más importante. Sus hijos se les están desaliendo de las manos, se les están yendo al mundo porque simplemente no le han dado prioridad a la espiritualidad en el hogar, a prepararse para ese día glorioso, saber entender que en este mismo momento en el cielo se está llevando a cabo un juicio investigador, y cuando termine ese juicio, entonces, mis amados, se suena la séptima trompeta y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Tú desearas reconsagrar tu vida al Señor, quieres comprometerte con el Señor, pedirle que Él se comprometa contigo, que salve a tu familia, quieres estar preparado ese día cuando Cristo venga, deseas estar en el cielo, quieres darle prioridad en tu vida a lo espiritual. Levanta tu mano o ponte de pie para orar por ti si tienes ese deseo. Yo quiero orar por ti, y allá donde me estás viendo por la televisión, hasta allá tú también puedes decidir abrir tu corazón a Cristo, pedirle que lo prioritario en tu vida sea prepararte para ese día glorioso. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje de Apocalipsis 11, que es un mensaje de esperanza para tu iglesia, para el tiempo en el cual estamos viviendo. Oh Padre, es tan breve el tiempo, pronto sonará la séptima trompeta y Jesús aparecerá en gloria. Oh Padre, permite que nosotros estemos preparados. Salva nuestros hogares, salva a nuestros hijos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.